Desde lo alto, más allá de la luz que podemos nombrar, la corte celestial permanecía en silencio expectante. El trono no necesitaba discursos. La quietud expresaba juicio y compasión a la vez. Los arcángeles estaban alineados como velas encendidas. Miguel, con la mirada que pesa y protege. Gabriel, portador de anuncios que rompen esquemas. Rafael, cuya presencia parecía curvar el tiempo. No era una escena de violencia, sino de advertencia solemne. Una voz, profunda y clara como el trueno que no hiere, dijo solo una frase antes que todo se iniciara. Entre ellos, ya camina quien usurpará mi nombre y seducirá con sombras de luz. Esa certeza derramó una frescura fría por las arterias del cosmos. Los arcángeles no discutieron la naturaleza del problema, conocían las maneras del engaño. Sabían cómo la oscuridad sabe imitar el brillo. El anuncio fue una petición, que la humanidad despierta mirara, discerniera y resistiera la fascinación por lo que parece dar vida pero seca el alma. Y desde ese instante, la historia que cambia todo comenzó a desplazarse por el tejido de los días. En la tierra, la primera vez que lo vieron fue en una plaza luminosa. No era de noche, aunque la muchedumbre, las cámaras y las pantallas la hacían brillar como una catedral colosal. Miles de teléfonos alzados como lámparas, miles de rostros dispuestos a creer. El hombre subió entre humo controlado y música diseñada para estremecer el pecho. Tenía una sonrisa que sabía leer expectativas. Habló con voz templada, prometió orden, prosperidad y una paz que parecía concreta, obras públicas, acuerdos firmes, una era de cooperación que borraría fronteras. Después vino lo que nadie esperaba, una herida en la frente de una anciana, una pierna que no respondía, la inflamación de una mano. Ante millones esas dolencias parecieron ceder. La cámara enfocó, gritos, lágrimas. Es un signo, dijeron algunos. Es la promesa hecha carne, dijeron otros. Es preciso detenerse en una palabra, aparente. La Escritura advierte que no todo prodigio procede de la fuente verdadera, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. No es una teoría para debates ermitaños, es una regla de prudencia para quien mira y decide a quién seguir. Las señales pueden ser reales en apariencia y falsas en esencia. Pueden mover montañas de emoción sin tocar el núcleo del ser. En medio de aquel tumulto estaba Elián. No era un predicador famoso ni un líder con megáfonos. Era un hombre a quien la vida le había curvado la espalda y no los títulos. Había conocido pérdida y por eso tenía una sensibilidad distinta para las promesas que pretendían sustituir lo que no se puede sustituir. La esperanza arraigada en la fidelidad, no en soluciones políticas o espectáculos. Elián observó la escena como quien estudia una obra de teatro donde el guión no termina de coincidir con la verdad. Vio la sonrisa afilada del hombre en el estrado. Percibió la coreografía pensada por estrategas de la emoción y leyó en los subtítulos: unidad, salvación, orden. Se fijó en un detalle que nadie quiso notar. En lugar de nombrar la causa última del sufrimiento humano, ofrecía remedios temporales que consolidaban su presencia. Elián no gritó entre la multitud. Se limitó a seguirles a distancia los días siguientes, en los mercados, en los hospitales simulados donde las cámaras grababan milagros, en los edificios donde se firmaban acuerdos. Su curiosidad tenía un filo. No buscaba fama, buscaba rastros, y los rastros empezaron a contar una historia: contratos con empresas de comunicación, acuerdos con liderazgos religiosos que querían seguridad personal, la firma de leyes que prometían progreso pero limitaban la palabra. Allí donde la mayoría veía una solución, él veía una inversión política puesta en ritual.
es necesario pausar y recordar definiciones que habrán de acompañarnos más adelante. Cuando hablamos de arrebatamiento, nos referimos a la idea bíblica de que los creyentes serán llevados a la presencia de Cristo en un instante. 1 Tesalonicenses 4:17 lo describe como el encuentro con el Señor en el aire. La tribulación se entiende como el período de dificultades intensas, pruebas y persecución descritas en los textos proféticos. Estas palabras no son amuletos teológicos, son categorías prácticas para entender qué podría suceder cuando se mezclan soberbia humana y poder espiritual contrario a Dios. Mientras el impostor consolidaba su imagen, su manejo del lenguaje era una lección de hipnosis política. Nunca afirmó directamente ser lo que no era, prefería insinuarlo, se apoyaba en simbologías religiosas sin identificarse con una confesión en particular. Hablaba de un mundo unido, como si la unidad fuera una sinécdoque de salvación. Usaba palabras que todos desean: reconciliación, perdón, bienestar. Transformó la pena en métrica: menos desempleo, más salud, seguridad para los hijos. Y esas luces eran eficaces. La sociedad contemporánea, cansada de caos y promesas incumplidas, se aferró a lo que daba señales concretas de alivio. Lo que concedía provecho inmediato suele nublar preguntas profundas. Los medios, que en otro tiempo habían sido meros instrumentos, se convirtieron en teatros. En la nueva ola mediática no solo se transmitían actos, se construían recuerdos. Programas íntegros se dedicaban a presentar testimonios de sanidades inexplicables. Documentales periodísticos que no investigaban, investigaban. Celebridades pronunciaban palabras de alabanza. Obispos de distintas iglesias aparecían en planes de integración religiosa, en fotos donde las manos se entrelazaban por encima de una bandera que nadie se atrevía a cuestionar. Instituciones académicas aceptaron convenio tras convenio para proyectos de paz social, financiados por fondos que ningún órgano público auditaba con transparencia. El aparato institucional lentamente se transformó en una maquinaria de normalización. En la plaza, cuando el milagro tuvo lugar, alguien estalló en júbilo y alguien más sintió escalofrío. Entre las voces que clamaban, resonaban preguntas sutiles. ¿Por qué ahora tantos resultados? ¿Qué se invirtió para producir esto? La respuesta, cuando llegó, no satisfizo a los que presienten patrones, contratos, algoritmos que elevaban a ciertos testimonios, recompensas para actores y penalizaciones para los críticos. No todo lo que brilla es oro, y detrás del brillo, la economía del consenso empezaba a tejer redes que no necesariamente buscaban el bien común, sino la adhesión total. El impostor, porque hay que nombrarlo con la crudeza del análisis, no necesitaba proclamaciones teológicas. Sabía que el efecto era más potente cuando la gente se enamoraba de la sensación. Esto funciona. Cuando la medicina pública mejoraba los índices y las cifras macroeconómicas subían, la pregunta ética se amortiguaba. Los fines justifican los medios. Se convirtió en un suspirante silencio. Y cada avance técnico requería una pieza más: control de la información, regulación de discursos, seguridad para asegurar estabilidad. Las palabras que antes evocaban libertad empezaron a ser mencionadas con desdén, como obstáculos a la gran obra. Pero la seducción no es solo política, es religiosa. El impostor entendió que la religión es una palanca clandestina sobre las emociones más profundas. Comenzó a hablar en términos que rozaban la liturgia. Oraciones en actos públicos, himnos compuestos por músicos de renombre, un calendario de celebraciones que invitaba a la unidad espiritual. En lugar de exigir conversión, propuso un ecumenismo funcional. Todos podían participar siempre que la adoración no cuestionase su figura. Así, la línea entre reverencia y lealtad directa se tornó borrosa.
Algunos templos acogieron la novedad como muestra de relevancia. Otros sucumbieron a la presión de no quedar al margen del avance humanitario que prometía fondos y seguridad. Elián pasó a ser un murmullo incómodo entre esas olas de entusiasmo. Sus primeros intentos fueron palabras en los mercados. Discernid, decía, no os dejéis llevar por las señales sin raíz. Usaba pasajes de las Escrituras para recordar el marco ético. Entonces se verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Mateo 24:30. No lo citaba como clave para atar fechas, sino como lente para leer los sucesos. Recordaba que hay una diferencia entre una manifestación espectacular y la manifestación de aquel cuyo reino no depende de logística político-mediática. La verdadera venida modifica la historia de una vez. Las pretensiones que cambian únicamente las estructuras humanas no tocan el corazón, repetía en voz baja. Los primeros enfrentamientos públicos entre Elián y los promotores del nuevo orden fueron sutiles y calculados. En un debate televisado de bajo perfil, Elián preguntó por la transparencia financiera. El moderador cortó sin disimulo y la audiencia, acostumbrada a la narrativa del consuelo, abucheó. En un foro universitario, la pregunta de Elián sobre los acuerdos firmados por organizaciones religiosas generó titulares sobre intolerancia y obstrucción al progreso. Las redes, que habían sido instrumento del impostor, se volvieron campo de guerra. Bots que exaltaban testimonios, cuentas que silenciaban preguntas incómodas, rumores que se crecían con la velocidad del pánico. El mecanismo era claro: producir un aura de benevolencia, asociarla a resultados tangibles y responder a la disidencia con etiquetas potentes. Trastocar la crítica moral en intolerancia, desactivar la duda como conspiranoia. La gente que tenía dudas empezaba a callar para no quedar expuesta, y el silencio es un velo. Deja todo más fácil para lo que pretende imponerse. No obstante, el verdadero alcance del engaño se aprecia cuando la presión política comienza a traducirse en reglas jurídicas. El líder diseñó políticas que, a primera vista, parecían razonables. Regulación del discurso de odio, protección de información veraz, estándares para la publicidad de sanidades extraordinarias. Nadie razonable se opondría a la verdad ni a la prevención del daño. Pero la formulación era lo que matizaba la ley. Definiciones vagas de información falsa, órganos de control con poderes excesivos para cerrar medios, multas que asfixiaban organizaciones. El judaísmo de las libertades civiles se doblegó bajo la apariencia de seguridad. Instituciones antes independientes ahora dependían de la aprobación ejecutiva para recibir subvenciones que, sin ellas, hubieran sido imposibles. Una de las escenas que marcó el ascenso fue la firma de la Carta de Reconciliación Global, un texto corto, de lenguaje solemne, retratado como la llave para una convivencia sin precedentes. Grandes iglesias, coaliciones artísticas, sindicatos del conocimiento y parte de la academia posaron para la foto. El hombre del estrado pronunció palabras que parecían redentoras. «Hemos decidido trabajar por la dignidad humana», dijo. No habló de la dignidad como inviolable, sino como premisa para su gestión. La foto circuló por todos los canales, y con ella la impresión de que la historia había doblado la esquina hacia lo bueno. Para muchos, un buen final. Pero allí donde la prensa no preguntó, los acuerdos escondían cláusulas. Algunas organizaciones que se negaron a firmar la carta vieron cómo sus subvenciones menguaban hasta desaparecer. Otras, bajo la presión económica, cedieron. Renunciaron a discursos críticos para conservar empleos y proyectos. La costumbre humana a menudo elige sobrevivir antes que sacrificar.
Ante la falta de alternativas, la integridad se vuelve lujo. Así, el liderazgo del impostor fue consolidando una red de dependencia que no necesitó imponer autoridad por la fuerza. La hegemonía se volvió voluntaria en la medida en que la supervivencia parecía depender de la adhesión. Elián comprendió que lo que estaba frente a sus ojos no era solo un hombre carismático con soluciones. Era un proyecto que aspiraba a reconfigurar la lealtad de las almas. No lo dijo con grandilocuencia. Su lenguaje fue de pastor cansado. Visitó comunidades, habló con quienes habían sido testigos de los milagros, se sentó con familias que habían recibido ayudas condicionadas por su silencio. No buscaba destruir la esperanzadora victoria social. Quería introducir un criterio: la raíz del poder. Un árbol se conoce por su fruto, decía, citando la tradición profética. Si el fruto exige que renuncies a la verdad, entonces la raíz está podrida. En la oscuridad de una sala de reuniones, un pequeño grupo comenzó a juntarse. No eran activistas de redes ni celebridades religiosas. Eran maestros, enfermeras, un ex juez, una mujer que había perdido a su hijo en un hospital que había cambiado de protocolo sin explicaciones. Se reunían en secreto, compartiendo datos recopilados, informes que la prensa no publicaba, testimonios que las cámaras habían editado. Su táctica era sencilla: documentar, preguntar, sostener la fidelidad a la escritura y, sobre todo, perseverar sin caer en la tentación de la espectacularidad contraria. No buscaban ser profetas del miedo, sino custodios de la verdad. Pero el engaño también teme la persistencia. Hubo sanciones administrativas, multas que obligaron a cerrar centros comunitarios, procesos legales por difundir información que podía generar alarma, inspecciones sorpresivas que encontraron irregularidades mínimas multiplicadas hasta convertirse en motivo de clausura. El sistema aprendía con rapidez. Las instituciones que no se plegaban sufrieron el efecto de una maquinaria que por pasos pequeños socavaba la posibilidad de disenso. Aquellos que se mantenían firmes fueron etiquetados de irresponsables o peligrosos, y así se gestaba un clima donde la identidad del régimen como salvador no toleraba críticos razonados. En medio de esta tensión, el líder, oscurecido por la fascinación pública, pronunció un discurso que sería clave en las crónicas. No fue una gran victoria retórica. Fue la formalización de un nuevo elemento, un sello de confianza que debía otorgarse a quienes cooperasen con el proyecto integral. Sin el sello, el acceso a ciertos servicios quedaría restringido. La medida fue presentada como administración eficiente, medida sanitaria y protección contra fraudes. Detrás de ella circulaba la intención clara: la centralización de los recursos a través de un mecanismo que legitimaba la dependencia. La sociedad, acostumbrada a soluciones, aceptó. Y al aceptarlas, olvidó la pregunta esencial: ¿qué exige ese sello a la conciencia? Los primeros casos de discriminación por falta de sello fueron presentados como errores o falencias burocráticas. Pero Elián y los que se reunían en ese pequeño círculo de resistencia empezaron a ver un patrón. Familias separadas por la imposibilidad de acceder a servicios básicos, líderes comunitarios empujados al silencio por temor a perder lo poco que tenían, jóvenes que, ante la falta de alternativas, aceptaban las condiciones sin cuestionar. El país que se pretendía unido mostraba en sus pliegues un contorno de exclusión sistemática. La seducción funciona no solo con promesas, sino con atajos de gran comodidad, estadísticas que mejoran, servicios que se vuelven eficientes, una narrativa que celebra la fraternidad. Pero la fraternidad impuesta, sin libertad de conciencia, no es fraternidad. Es una estructura de control afectiva. El impostor lo sabía y lo practicó con maestría.
Su discurso era una sinfonía de consensos, su instrumento, la manipulación de la necesidad social. Mientras tanto, en las periferias, la vida cotidiana seguía su curso. Había personas que recibieron ayudas que les cambiaron la vida, y por eso no podían condenar todo lo que venía. Ese matiz es esencial. El engaño se alimenta donde también hay verdad. La presencia de mejoras sociales no invalida el diagnóstico, complica la elección moral. Las decisiones personales se volvieron dilemas concretos. Aceptar la ayuda a cambio de una renuncia parcial a la libertad de expresión, o mantenerse íntegro y arriesgar la precariedad. La dureza de estas elecciones configuró el verdadero campo de batalla. No era el choque de ejércitos, sino la prueba secreta que revelaba la lealtad de cada alma. En una noche cerrada, mientras la ciudad dormía agitada por la propaganda del día, Elian recibió una carta manuscrita que lo llamó por su nombre. Nadie firmó. Solo un papel con una frase. Sabemos que preguntas demasiado. No era una amenaza explícita. Era la constatación del interés del sistema por neutralizar a quien incomoda. Aquel papel actuó como primera advertencia. La maquinaria no toleraba la insistencia. Elian respondió con moderación, profundizando su trabajo, pero la sensación era clara. La tensión se había intensificado y el suelo temblaba bajo los pies de quienes resistían. La narrativa pública, entretanto, fue escalando. El líder oscuro pronunció otra promesa, ahora en términos casi religiosos. Restaurar la dignidad humana significa que nadie quedará atrás. El público aplaudió, y en las tribunas de la política se aclamó la medida como el inicio de una nueva era. Para quien mira con lentes espirituales, la promesa de cuidado es legítima. El problema es cuando la exigencia del cuidado se convierte en condición para el culto al beneficio. Si el bien material se erige en criterio para la fidelidad, entonces la verdad espiritual queda subordinada. En el centro del país, mientras se inauguraban programas y se repartían medallas de agradecimiento, surgió una foto que recorrió las portadas internacionales, el líder sosteniendo a un niño curado, la imagen de la compasión hecha palpable. Esa fotografía se volvió un icono, un nuevo santo laico. Y ante esa iconografía, la pregunta que Elian planteaba fue empujada a la periferia del debate. ¿Qué autoridad tiene la foto para decidir la conciencia? La respuesta pública fue casi unánime. Ninguna duda, el rostro es suficiente. Con esa aceptación masiva quedaba mucho terreno cedido. La incredulidad no solo parecía una rareza marginal, empezaba a ser fuente de inconvenientes reales. El primer bloqueo jurídico serio contra la red de cuestionadores llegó cuando uno de los moderados que sostenía la financiación de programas sociales fue acusado de incitar la discordia por formular preguntas sobre los contratos entre empresas que organizaban los grandes eventos y el equipo del líder. La acusación, destinada a desmovilizar, funcionó. Organizaciones que podrían haber avalado la independencia de la investigación prefirieron mantenerse al margen. El clima se volvía menos tolerante para la discrepancia. Y así, sin ejército a la vista, el control comenzó a perfilarse como norma social. En ese momento preciso, la historia que partió de un anuncio celestial y una plaza luminosa se inclinó hacia un punto de inflexión. El hombre que muchos llamaban Salvador no había aparecido de la nada. Su proyecto era paciente, minucioso y astuto. Había tejido redes de dependencia, abrazado símbolos religiosos, ganado el apoyo de las instituciones y domesticado la narrativa pública. Pero en esa red, pequeñas grietas resistían, testimonios no manipulados, comunidades que no aceptaban el sello, personas como Elian que, aunque pocos, mantenían una pregunta que no se apaga con cánticos ni con fotos. Esa pregunta
resonaba con el llamado que había partido desde el trono celestial: discernir entre el brillo que engaña y la luz que salva. Una mañana, cuando el país se preparaba para la gran ceremonia de la Carta y la autoridad máxima iba a recibir el reconocimiento formal de varias naciones, Elián fue citado a declarar ante un tribunal administrativo. No porque hubiera cometido un delito patente, sino porque un conjunto de irregularidades menores, acumuladas, podían justificar su detención momentánea bajo la ley de emergencia administrativa. Su comparecencia fue pública. Cámaras, micrófonos, periodistas ansiosos por fidelidad a la noticia. La escena era la inversión de la inauguración. Aquella vez, la plaza fue un altar. Ahora el tribunal era un escenario donde el Estado mostraba su músculo de control procedimental. En la sala, mientras la juez leía los cargos con voz pulcra, la televisión ofrecía en paralelo imágenes del líder oscuro bajando de un avión tras un viaje de paz. Saludaba a multitudes que ondeaban pancartas con frases de reconciliación. El contraste fue agudo. El cuidado del orden público contra la voz disidente. Nadie, en ese instante, parecía preguntarse si la justicia estaba siendo usada para silenciar lo que desafía la autoridad emergente. Para la masa, la escena era un garantismo del orden. Para los que habían seguido a Elián, era un primer modelo de cómo se silenciaría la discrepancia elegida. Cuando la magistrada dispuso que Elián quedara bajo vigilancia domiciliaria por supuestas perturbaciones públicas, algo en la atmósfera cambió. No fue la prisión lo que alteró la historia, fue la normalización de la medida. Lo que debía ser extraordinario comenzó a parecer rutinario, y en ese gesto el poder del impostor ganó otra herramienta: la administración de la vida diaria de quien se atreve a preguntar. La tensión no había concluido. Apenas se preparaba para un nuevo episodio donde las trampas institucionales y las revelaciones personales se entrecruzarían. El pueblo aplaudía la renovación de promesas. La maquinaria consolidaba espacios de control. Y en una casa discreta, Elián repasaba los nombres de quienes habían venido a su reunión clandestina, pensando en cómo mantener vivo un rumor distinto. El rumor de que la fidelidad no se entrega a quien mendiga una adoración social. Si estás siguiendo esto para entender las señales, según la Escritura, suscríbete y comparte. Cuantas más voces despiertas, más difícil será que la mentira se propague sin respuesta. La ceremonia en la que el mundo aplaudió la firma de la Carta de Reconciliación Global fue apenas el prólogo de una diplomacia que parecía perfeccionarse a cada paso. Las cámaras filmaron salones donde se discutían cláusulas técnicas, equipos legales que afinaban definiciones, asesores que convertían palabras en presupuestos y presupuestos en dependencia. La propuesta no buscaba solo acuerdos, buscaba normalizar un marco discursivo y administrativo que necesitaría menos imposición que consentimiento. Firmas, sellos, protocolos. La liturgia de la modernidad disfrazaba su intención con papel membretado y discursos sobre la dignidad humana. En una sesión de elevado perfil, representantes de muchas naciones escucharon la propuesta de un foro permanente de gobernanza moral. Sonaba a civilidad, foros consultivos donde líderes de fe, ciencia y política dialogarían para el bien común. Pero la creación de ese foro iba acompañada de un dispositivo técnico, un sistema unificado de verificación de información y de acreditación de actores sociales. El instrumento, presentado como herramienta contra el fraude y la desinformación, incorporaba la posibilidad de suspender la circulación pública de narrativas consideradas dañinas. Nadie sensato se oponía a la verdad ni a la protección contra mentiras que desestabilizan. El peligro vino en las definiciones abiertas y el poder concentrado de quienes decidían.
Las preguntas éticas, ¿quién decide? ¿Con qué criterios? Se disolvieron en la fugacidad del acuerdo y en el eco de un optimismo global. Mientras tanto, el hombre que había conquistado las plazas asistía a recepciones internacionales como si fuera un emisor de paz universal. Su rostro, ya famoso por la fotografía con el niño curado, se hizo imagen de políticas públicas que prometían eficiencias y bienestar. Las alianzas con organizaciones supranacionales permitieron que sus programas se extendieran como una marea. Las naciones, cansadas de conflictos, celebraron soluciones tangibles, infraestructuras, programas de salud, políticas ambientales acompañadas de inversión. La respuesta inmediata fue el aumento de la aprobación ciudadana. La legitimidad llegado por resultados tiene un poder que las ideologías pierden ante la prueba de lo que funciona. Sin embargo, la técnica del control se perfeccionó en la sutileza. La acreditación exigida para determinadas subvenciones y para la participación plena en la economía civil se convirtió en una puerta giratoria. Quien no aceptaba los requisitos quedaba fuera de cadenas de financiación, y aquellos que aceptaban se encontraban dentro de una red de obligaciones implícitas. Para muchos, la elección no era doctrinal, sino práctica. Aceptar el sello para acceder a un mercado laboral que sostenía familias. Allí donde el pecado se viste de administración, la resistencia se presenta como un lujo incomprensible. La historia de las entrevistas falseadas, de los testimonios recompensados, de los metadatos manipulados para favorecer narrativas afines, tomó forma concreta. Grupos de verificación independientes fueron absorbidos por consorcios o debilitados por recortes financiados con argumentos técnicos. Los curadores de la nueva era afirmaban: no eliminamos voces, priorizamos las que contribuyen a la paz. Era una frase tranquilizadora, pero la paz que no tolera la pregunta no es paz, es conformidad. Elián y su pequeño círculo redoblaron esfuerzos. Entendieron que la batalla había cambiado de registro. Ya no bastaba documentar irregularidades. Era necesario crear alternativas robustas que sostuvieran a quienes decidieran no ceder. Construyeron redes de apoyo, bancos de solidaridad, clínicas populares que funcionaban con voluntariado, bibliotecas móviles que compartían recursos de lectura bíblica y legal. No aspiraban a confrontar con espectáculo, aspiraban a sostener la vida ordinaria que la máquina del poder podía asfixiar por asfixia administrativa. Cada cooperativa, cada despensa comunitaria, era una pequeña apuesta por la libertad de conciencia. El sistema respondió con microdecisiones, auditorías que demoraban licencias, multas por supuestas irregularidades técnicas, inspecciones que encontraban fallos mínimos inusitados. Fue una guerra de pequeñas precisiones que, sumadas, quebraban estructuras. Para quienes vivían en los márgenes, cada día devenía un cálculo: sumarse al programa para recibir comida o resistir y arriesgar la escasez. El engaño se tornaba potente allí donde tocaba el pan. Un día, sin previo aviso, se promulgó una norma complementaria: la estandarización de identidades digitales vinculadas a servicios esenciales. La medida apareció revestida de eficacia administrativa: una única identidad para mejorar la entrega de servicios. Las críticas técnicas fueron respondidas con frases que apelaban a la bondad indistinta. Facilitamos la vida del ciudadano. Pero la misma norma introducía la posibilidad de condicionar el acceso a bienes y derechos al reconocimiento de la autenticidad de la información según criterios definidos por órganos mixtos. La condición técnica abría una brecha de poder: la capacidad de determinar quién pertenece plenamente a la comunidad de la asistencia.
Entonces llegaron las primeras prohibiciones de culto selectivo. No fueron grandes clausuras, fueron ordenanzas que impedían la transmisión pública de ciertos sermones o que restringían reuniones consideradas potencialmente desestabilizadoras. Bajo la etiqueta de prevención, templos pequeños vieron reducirse su capacidad de encuentro. Las comunidades que mantenían distancia del proyecto del líder oscuro empezaron a ser clasificadas como riesgo social. En algunos casos, líderes fueron privados de subvenciones o de la posibilidad de realizar eventos comunitarios. El sistema no se desplegaba a la vista. Se anclaba en la normalidad burocrática y en la gestión de permisos. La opresión que no exige bayonetas necesita funcionarios. La presión escaló hasta la persecución abierta de disidentes. Las desapariciones comenzaron a sucederse en cadena. Activistas que salieron de su casa y no regresaron. Periodistas a quienes se les negó la entrada a ciertos archivos y luego se les aplicó una ley de silencio por seguridad nacional. Familias que encontraron sus nombres en listas que les cerraban puertas. No todas las desapariciones se explicaban con violencia física. A menudo, la exclusión económica y administrativa equivalía a una condena. Pero la sensación fue la misma. Una alambrada que crecía sin que muchos se percataran de cada uno de sus hilos. Las calamidades naturales y los signos en el cielo se mezclaron con el entramado humano. Hubo terremotos localizados, olas de calor inusitadas y noches donde la luna parecía perder su luz. Profetas y poetas interpretaron estos episodios como aviso. Otros dijeron que eran coincidencias climáticas. La Escritura nos recuerda que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Lucas 21-25, y el corazón humano, cuando oscila entre incredulidad y miedo, necesita anclar su mirada. Los relatos apocalípticos combinan lo cósmico con lo moral. No son solo catástrofes físicas, sino también juicios sobre el uso del poder. Los jinetes, en la imaginería bíblica, son alegorías de procesos que desgarran la vida humana. Guerra, hambre, pestilencia y muerte. La representación es bíblica, Apocalipsis 6, pero su eco puede escucharse en las dinámicas sociales que pierden compasión. Mientras tanto, el impostor refinaba su teatro. Organizó una cadena de actos caritativos filmados en directo, visitas a campos afectados por crisis, discursos que apelaban a la fraternidad por encima de todo. Su retórica evolucionó. Habló de arrepentimiento colectivo, de una transición espiritual que exigiría un compromiso público con la nueva era. El discurso sonaba noble, su práctica cada vez más exigente. Pidió públicamente lealtad explícita de organizaciones que recibían sus ayudas. La lealtad pedida no era una oración, sino una firma bajo un protocolo que dictaba normas de conducta y de silencio. La gente, en su mayoría, contestó con un mosaico de respuestas: adhesión, duda, resignación y clandestinidad. Hubo conversos sinceros entre los que creyeron ver en el hombre una encarnación de la justicia. Hubo también quienes, con honestidad teológica, tomaron distancia sin odios. Para otros, la elección no fue doctrinal, sino material. La supervivencia de la familia. Las decisiones humanas, en circunstancias extremas, tienen matices que la retórica simple no alcanza a comprender. El primer gran momento de crisis llegó cuando, en un acto público monumental, el líder oscuro declaró un programa de integración total que incluyó la exigencia de una certificación de concordancia moral para ciertos empleos y el acceso a servicios esenciales. La medida fue presentada como un paso para evitar fraudes espirituales y proteger a vulnerables. Pero quien leyó las cláusulas supo que la certificación incorporaba evaluaciones de lealtad y la capacidad de sancionar a quienes,
por razones religiosas o éticas, se negaban a participar. Pronto, médicos que se negaban a aplicar ciertos protocolos fueron despedidos. Maestros que invocaban libertad de pensamiento encontraron procedimientos disciplinarios. La fraternidad impuesta había dejado de ser discurso para convertirse en norma. A partir de entonces, la persecución de la conciencia se aceleró. Las comunidades de fe que se negaron a plegarse fueron expulsadas de programas sociales y sus líderes enfrentaron procesos civiles. El aparato judicial, que había sido neutral en otros tiempos, comenzó a mostrar su vínculo con la nueva estructura de poder. Fallos que favorecían la censura administrativa, interpretaciones legales que ampliaban las potestades de los órganos reguladores. La legalidad se transformó en medio de la gobernanza, y así la opresión adquirió la máscara de legitimidad. En ese contexto, muchos se preguntaron si la ciudad no había sustituido el derecho por un sistema de emergencia permanente. Surgieron también fenómenos de persecución más directos. Escuadrones de orden público, equipos especiales con ánimo de restaurar la normalidad, irrumpieron en protestas pacíficas, detuvieron a organizadores y clausuraron espacios de reunión bajo la excusa de riesgo sanitario o seguridad. Las imágenes de columnas de personas llevadas en silencio recorrieron las redes, pero los algoritmos que antes amplificaban el mensaje del impostor ahora limitaban la visibilidad de estas denuncias. La sociedad se tornó más impermeable a la compasión cuando las noticias quedan atrapadas en filtros. La desesperación se extendió en hogares donde la certeza de vivir con libertad se volvía frágil. Familias divididas por la aceptación o rechazo del sello. Generaciones que debatían entre la prudencia de aceptar ayudas y el principio de no vender la conciencia. Comunidades que sufrían por la ausencia de ministros que habían sido inhabilitados. Aún así, en medio de ese dolor, surgieron gestos de resiliencia. Vecinos que compartían provisiones, iglesias que abrían sus puertas clandestinamente para la lectura y la oración, médicos que atendían en secreto. La resistencia no era siempre épica, muchas veces se parecía a la fidelidad diaria. Fue en este clima cuando los textos sagrados comenzaron a interpretarse con mayor urgencia. Pastores y maestros precisaron la distinción entre señales que preceden a la verdadera manifestación del Hijo del Hombre y prodigios que preceden al engaño. La Escritura advierte de falsos profetas capaces de producir señales, Mateo 24:24, pero también promete que, al final, la gloria divina se manifiesta de una manera inequívoca. Juan 14:2 ofrece consuelo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no, yo os lo hubiera dicho. Ese texto fue recordatorio de que la verdadera venida de Cristo no puede ser replicada por trucos humanos. Su llegada transforma la realidad de forma total y no se limita a atajos políticos. En un momento de intensificación, las señales cósmicas se hicieron intensas. Meteoros que cruzaron el cielo en cadenas, lunas teñidas por nubes rojizas, un tiempo de noches que parecían más densas. Los profetas y los sabios de la comunidad interpretaron estas señales no como fechas, sino como llamada a la vigilancia. La doctrina del arrebatamiento fue recordada con humildad. Primera Tesalonicenses 4:17 habla del encuentro con el Señor en el aire, y esa esperanza consolidaba la resistencia de quienes mantenían fe. No se trataba de especular con calendarios, sino de vivir con la posibilidad de que en cualquier instante la historia podría recibir una intervención definitiva. El impostor no se quedó en la reacción política. Incrementó sus actos de poder para convencer a los indecisos. En la cúspide de su espectáculo, produjo lo que muchos consideraron un milagro público de alcance global, una transmisión simultánea en la que se mostraba cómo,
mediante tecnología aparentemente avanzada, personas que padecían enfermedades crónicas experimentaban mejorías notables. La manipulación se perfeccionó con dispositivos técnicos que simulaban fenómenos fisiológicos y con equipos médicos que, por contratos, cedían escenas documentadas en condiciones controladas. La conmoción fue mundial. Millones se sintieron conmovidos. Muchos corazones se ablandaron. Desde su celda de vigilancia domiciliaria, Elian observó aquel acto y lo analizó con la prudencia que le había acompañado. Dijo, en una carta pública breve y medida, que la prueba principal no era el prodigio en sí, sino la relación del prodigio con la honestidad institucional. Un milagro que pide que renuncies a la pregunta para acceder al pan, escribió. No es un milagro que exalte a Dios. Es un instrumento que condiciona la gratitud. La carta fue compartida en redes alternativas y fue motivo de nuevas sanciones administrativas, advertencias, multas y nuevas limitaciones. Pero también alimentó la esperanza entre quienes resistían, pues articuló un criterio moral sencillo: examinar el fruto y la raíz. La tensión alcanzó su punto álgido cuando en un festival donde miles acudieron, el impostor pronunció palabras que muchos consideraron la máxima de su proyecto. No vamos a permitir que quienes siembran división pongan en riesgo la paz del pueblo. La unidad exige compromiso público. Acompañó la frase con el anuncio de nuevos instrumentos legales capaces de imponer multas económicas y restricciones de movilidad a quienes incitaran a la discordia. Esa propuesta recibió ovaciones y en los estrechos pasillos del poder se habló de ejecutar la norma con prontitud. La persecución se agudizó. Centros de prensa fueron sometidos a procesos administrativos que limitaron sus capacidades de transmitir. Liderazgos religiosos que se negaron a suscribir protocolos vieron cerrados sus canales. Revolvieron archivos personales buscando pretextos. La maquinaria se mostró más rápida cuando debía disciplinar que cuando debía generar soluciones públicas para la crisis humanitaria que se anunciaba. La lógica del control se convirtió en norma. Y sin embargo, en la oscuridad de la represión, Dios mantuvo una multitud fiel. No era una multitud numerosa en términos cuantitativos, sino rica en historias de resistencia cotidiana. Había quienes, desde cárceles, seguían escribiendo cartas de aliento. Comunidades que en las catacumbas modernas enseñaban a leer las escrituras. Médicos que, pese a las amenazas, practicaban su ética sin subordinarla al cálculo político. La fidelidad se manifestaba en actos discretos que preservaban la dignidad de los humillados. Llegó entonces el día en que la tierra pareció resistir el peso humano de la soberbia. Una serie de cataclismos naturales, concatenados con fallos tecnológicos a gran escala, produjo una dislocación en la infraestructura global. Redes de energía caídas, comunicaciones intermitentes, colapso de cadenas logísticas. Una parte del discurso oficial intentó explicar lo ocurrido en términos técnicos. Otra parte, más honesta, habló de un desequilibrio que había encontrado su momento. Aquello reconfiguró la escena. Los sistemas que sostenían el relato del impostor perdieron su sincronía. El brillo de los grandes actos se desvaneció cuando las cámaras dejaron de transmitir en vivo. En ese horizonte de desconcierto, aparecieron fenómenos que muchos interpretaron como intervención divina. Relatos de comunión espontánea en plazas donde la tecnología falló, oraciones colectivas que se propagaron sin moderación, veteranos que reconocieron en aquel tiempo una pulsión que no hallaban explicación solo humana. Los escritos apocalípticos hablan de momentos en que lo humano se enfrenta a lo soberano y se reconoce impotente ante la magnificencia divina.
En el clímax de aquella crisis, el cielo se abrió de maneras que las palabras humanas apenas podían nombrar. Una luz que no era de una lámpara, un sonido como de trompeta que resonó en el aire y que algunos describieron como una convocatoria. La Escritura utiliza la imagen de la trompeta para señalar llamados decisivos. Las trompetas del juicio bíblico suenan para separar, despertar y culminar. Apocalipsis 8:11. Pero antes de la consumación final hubo engaños mayores, apariciones, prodigios que querían suplir la verdad. Hombres que reclamaban manifestaciones celestiales fueron mostrados en pantallas pequeñas, imitando la gloria con destellos y efectos. En ese embrollo de luces, el discernimiento se volvió más necesario que nunca. ¿Cómo distinguir la imitación de la autenticidad cuando el espectáculo se ha profesionalizado? Los maestros advertían que la señal definitiva de la presencia divina no es el destello, sino la transformación de las vidas y la liberación de la opresión. La verdadera venida trae justicia y dolor a la tiranía. La falsa venida busca prolongar el dominio. En una cumbre final, con el orden humano tambaleando y con multitudes divididas entre la esperanza de la salvación técnica y el miedo a la autoridad, ocurrió lo que muchos aguardaban y algunos temían. La intervención que deshizo la impostura. No fue una escena de violencia sin sentido, fue la confrontación que la Escritura anuncia como un juicio luminoso. La gloria divina se manifestó y la cadena de engaños se rompió. En términos humanos, el aparato de control sufrió fallos irreparables. En términos espirituales, el anticristo, la figura del engaño que había tejido dependencia, culto a la máquina y represión, perdió su capacidad de sostenerse. La Escritura describe el final de la bestia y su jauría en términos simbólicos potentes. El texto de Apocalipsis habla de la derrota y del destino final. Apocalipsis 19:20. Y esas imágenes sirvieron de lente para los creyentes que contemplaron la escena con temor y reverencia. El desenlace fue, a la vez, misericordioso y justo. Muchos que habían sido seducidos por el brillo experimentaron un despertar que no fue inmediato ni sin dolor. Algunos enmendaron su camino. Otros, pese al proceso, aferraron su lealtad al impostor hasta el fin. La justicia divina, en la narrativa bíblica, realiza una separación definitiva. Aquellos que eligieron el engaño siguen su camino. Los que perseveraron en la fe experimentan la restauración. Se habló del arrebatamiento de los puros, una tradición que enseña la reunión de los creyentes con Cristo en el aire. No como una escapatoria emocional, sino como la consumación de la fidelidad. El encuentro con el Señor no es una premisa mágica, es la consumación de la historia redentora, de 1 Tesalonicenses 4:17. La derrota del impostor culminó con imágenes que las Escrituras presentan con fuerza: la caída, la humillación, el arrojo al abismo. La tradición profética recuerda que el mal, aún potente, no es eterno. Lucifer y la autoridad oscura que lo acompaña tienen un destino trazado. La justicia divina restaura el orden moral y establece un reino de paz auténtica. Las páginas apocalípticas pronuncian una esperanza que no trivializa el sufrimiento, sino que lo redime en justicia, la victoria de Cristo y la peregrinación final del pueblo fiel. Cuando la calma posterior vino, la escena era de reconstrucción. No fue un volver a la normalidad anterior, sino un recomienzo con memoria. Las sociedades tuvieron que enfrentar las huellas dejadas por la impostura. Instituciones desgastadas, heridas sociales, familias que necesitaban reconciliación. La reconstrucción exigió más que recursos, exigió verdad, reparación y procesos de rendición de cuentas.
Las comunidades que habían resistido recibieron reconocimiento por su valentía, y con ello comenzaron proyectos de restauración que privilegiaron la libertad de conciencia y la participación plural. Elián, cuya historia había sido de resistencia serena más que de épica, volvió a caminar entre su pueblo. Su pequeña casa, que había servido de centro de reuniones clandestinas, se convirtió en lugar de escucha. No buscaba celebridad, buscaba acompañar a quienes habían perdido todo. Sus palabras fueron siempre modestas. No celebramos venganza, celebramos justicia. No somos victoriosos por lo que hicimos, sino porque la verdad ha tenido su momento. En sus encuentros no hubo triunfalismos, sino testimonios que hablaban de arrepentimiento, de dolor y sobre todo de la necesidad de restaurar la dignidad humana. De la experiencia quedó una lección clara: el discernimiento es tanto preventivo como curativo. Para no dejarse seducir por figuras que prometen soluciones absolutas, la comunidad de creyentes y la sociedad civil necesitan cultivar hábitos concretos. Aquí van algunas acciones prácticas que surgieron de la experiencia y que pueden servir hoy. 1. Estudio paciente de la Escritura. No como ejercicio académico aislado, sino como lectura comunitaria que forma el criterio moral. Leer los pasajes proféticos con humildad y responsabilidad ayuda a identificar patrones de engaño y promueve una esperanza que no se funda en la técnica. 2. Vida de oración y comunión. La oración no es una lista de deseos, es una disciplina que abre la mirada al juicio y a la misericordia. Cultivar grupos de oración donde se acompañe la vida del prójimo fortalece la resistencia espiritual y previene la idolatría del hombre poderoso. 3. Formación en discernimiento mediático. Aprender a evaluar fuentes, preguntar por la transparencia financiera de programas y verificar testimonios antes de ir a viralizar noticias. La alfabetización informativa es un deber colectivo. 4. Fortalecimiento de redes locales de solidaridad. Creación de cooperativas, bancos de tiempo, clínicas comunitarias que permitan alternativas de subsistencia a quienes rehúsen someter su conciencia a protocolos que restrinjan la libertad. 5. Práctica de la compasión crítica. No abandonar a quienes fueron seducidos, ofrecer acompañamiento y verdad con ternura. La restauración auténtica exige diálogo honesto y misericordia que no relativice la verdad. Estas acciones no garantizan inmunidad contra el engaño, pero constituyen un tejido comunitario que dificulta la maquinaria del poder cuando se funda en la manipulación. Antes de concluir, es necesario recordar algunas distinciones teológicas que pueden ayudar a no confundir señales. No todo prodigio es genuino, como enseñan los evangelios cuando advierten sobre falsos cristos. Mateo 24:24. La verdadera venida de Cristo transforma la historia con justicia y consuelo. No es un truco que busca perpetuar la dominación. No se deben calcular fechas, ni asumir que cualquier fenómeno extraordinario es señal definitiva. Más bien, se debe observar la coherencia entre palabra y fruto, doctrina y vida. Finalmente, el juicio divino no es espectáculo, es restauración. La apocalíptica no es simplemente anuncio de catástrofe, sino revelación de que la justicia última pertenece a aquel que crea y sostiene. Y ahora la pregunta que atraviesa toda la narrativa: ¿reconocerías a Dios cuando Él regrese? Es una pregunta que no pretende sembrar miedo, sino urgir vigilancia. Reconocer a Dios exige familiaridad con su voz, con su palabra y con sus caminos. Exige una práctica de humildad y de coherencia que no se improvisa en el último momento. Si este mensaje ha resonado, compártelo con alguien a quien creas que pueda ayudarle a discernir. Comenta cuál de las señales que hemos tratado te impactó más y qué paso concreto vas a dar esta semana para fortalecer tu discernimiento.
Si buscas textos para comenzar, abre Mateo 24, lee Apocalipsis 13:21 con cuidado y vuelve a Juan 14 para consolidar la esperanza que sostiene todo caminar cristiano. Señor, te pedimos ahora sabiduría para discernir, valentía para permanecer fieles cuando la presión nos tienten al conformismo y misericordia para acompañar a quienes han sido engañados. Guía nuestras palabras y nuestras obras para que construyan libertad y verdad. Amén.